participación. De hecho, el doctor David Michel nos fuimos a traer del aeropuerto, bien tempranito nos desvelamos desde como a las 5 de la mañana, yo creo que antes, para llegar al aeropuerto, pero ya está aquí. Entonces, pues vamos a dar inicio con nuestro segundo día de actividades y hoy lo prometido, como les dije desde ayer, es deuda, pero creo que va a ser una deuda saldada como el día de ayer. Tengo el gusto de compartir hoy con ustedes la presentación de la doctora Margarita Nava Frías. Ella es médico infectólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Así como les dije ayer, pues yo agradezco realmente su amistad, su apoyo, doctora, porque hace un gran esfuerzo y una profesionista con características muy determinadas de apoyo sobre todo a la capacitación. Llegó muy tardecito, cansadita, pero creo que ya descansó un poco. Y le agradezco infinitamente, de verdad, doctora, su apoyo, porque la conozco también hace como 10 años, decía yo. Con ella empezamos a trabajar en unos programas de el curso de pediatría, que fue muy bueno, que tuvimos la oportunidad de tener reconocimiento y apoyo universitario con la barra universitaria, precisamente por las características de la dinámica de la doctora. Ella tiene un gran equipo de trabajo y hoy viene acompañada precisamente, como decía, del doctor José David Michel Pérez, quienes van a estar con nosotros todo el día de hoy. En primer lugar, la doctora Margarita Nava nos va a abordar dos temas que son de inicio, que es precisamente el tema de el neumonía, y vamos a manejarles otro tema que es también muy conocido, de bronquiolitis. Y posteriormente va a manejar el tema de los del manejo de infecciones de vías respiratorias y antiinflamatorios y antibióticos, cuáles y cómo. Entonces les voy a pedir, somos poquitos, espero que se integren pronto los demás. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Margarita Nava. ¿Es una lámpara? Sí, muchas gracias. ¿Se oye la verdad? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí parece? Bueno, muy buenos días a todos ustedes, ¿verdad? Le agradezco mucho al doctor Alemán que ha tenido esta distinción hacia su servidora. Entonces vamos a tener la oportunidad de compartir en esta mañana con ustedes dos de los temas que son muy importantes por la frecuencia, ¿verdad? Son de los principales motivos de búsqueda de atención médica por parte de los familiares, cuidadores de los niños, inclusive pues también de nosotros los adultos. Entonces, bueno, una infección respiratoria aguda es aquella que va a durar por tiempo de evolución menos de 2 semanas, ¿sí? Hasta 15 días. Si no, ya tendríamos que estar pensando en otras entidades. Esta, ya, ¿cómo se llama? Conforme se han avanzado los métodos de diagnóstico, hemos tenido acceso a la posibilidad de diagnosticar Mycoplasma pneumoniae y Clamidophila pneumoniae, que característicamente tienen una evolución de más de 2 semanas. A diferencia de un catarro común o las infecciones virales comunes, sincicial respiratoria, adenovirus, rinovirus, son en horas, ¿sí? Influenza unos 4 o 5 días y ya se manifestó. En cambio, Mycoplasma y Clamidia tiene esa etapa subaguda, pasa más de 2 semanas, de 1 semana. Entonces, bueno, los motivos más frecuentes de consulta en la edad pediátrica, ¿verdad? Inclusive en la edad adulta, son la presencia de tos, escurrimiento nasal y odinofagia. De hecho, me ha tocado con frecuencia que van y les piden una consulta. ¿Sabe qué? Diario amanezco con dolor de garganta. El dolor de garganta, aquí es muy importante que no toda faringe hiperémica es un proceso infeccioso. En las personas adultas, también en los niños, pero es mucho más frecuente en los adultos, que tienden a dormir, que cuando dormimos se nos relaja la mandíbula y respiramos con la boca abierta, se reseca la garganta, ¿verdad? Y doctora, es que diario me duele la garganta, diario me arde la garganta. Y van y buscan
atención médica y desafortunadamente hay una sobreprescripción. Ya les administramos el ibuprofeno, ya les administramos el paracetamol o la inyección bien concebida de penicilina. Entonces, bueno, los síntomas respiratorios altos son un motivo frecuente de consulta. El diagnóstico más común en estos casos es un catarro común. Tenemos que estar, sin embargo, alertas de que no estemos encubriendo un evento infeccioso más grave. Por eso la importancia de la exploración física completa y un buen interrogatorio, porque a veces ya ni exploramos y mal interrogamos. Acabo de pasar un evento de un paciente, se comentó, ¿verdad?, de un niño que traía vómito de 2 meses de evolución, que a la exploración física se le había documentado en diferentes ocasiones con diferentes médicos anisocoria, ¿sí? Entonces eso nos habla de una complicación, una cosa intracraneal, una masa algo ocupativo. El paciente terminó falleciendo, ¿sí? Entonces son datos básicos de exploración física, exploración neurológica, ¿verdad?, que no debemos omitirlos. Antes, cuando empezaba yo la residencia, ¿verdad?, hace más de 30 años, no teníamos o no identificábamos lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cayó en paro, fue súbito. No hay paros cardiorrespiratorios súbitos. Tenemos antes la taquicardia, la taquipnea, ¿verdad?, las alteraciones en la saturación de oxígeno, en la carga, hay varios indicadores. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos en esto. ¿Por qué? Porque puede que no se trate de un simple catarro, ¿verdad? Hay que ver si tiene el paciente o no antecedentes de atopia, asma, hiperactividad bronquial. Si fue de inicio súbito, un cuerpo extraño, no lo podemos mandar a la casa. Se tiene que mandar con el especialista. Desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones respiratorias agudas en los niños que son cuidados en casa van a presentar de 2 a 8 eventos por año en el primer año de vida. Sin embargo, aquellos niños que acuden a guarderías, el número se incrementa hasta 14 eventos. Y esto no quiere decir que sea el número mágico y que ahí quedó. Porque este número es importante que lo conozcamos para no pensar en inmunodeficiencias, porque ya empezamos a administrar que derivados proteicos, ¿verdad?, de Escherichia coli, de polisacáridos, capsulares de diferentes bacterias. Entonces, antes de pensar en una inmunodeficiencia, tenemos que conocer esto, que por el hacinamiento, el número de niños que hay, el número de eventos infecciosos de vías respiratorias en estos primeros 2 años que van a la guardería, alarman mucho a las mamás. Dicen, no, es que todo el año está enfermo, no termina de tener un catarro, cuando ya está otra vez, ya les pregunto, oiga, estuvo todo el tiempo con el corrimiento del moco. No, es que tiene la tos. La tos es lo último que se va a curar en un catarro común. Puede durar 3 semanas, hasta 4 inclusive, pero va a ir disminuyendo la frecuencia. Que vomita, tose, pero especialmente los niños pequeños, sí. Entonces, ¿por qué? Porque al toser contrae el abdomen, ¿verdad? Y si acaba de comer, eso va a vomitar. Si no, ahí estamos buscando cuadros de gastroenteritis, cuando nada que ver, ¿verdad? Entonces, en las personas adultas tendemos a experimentar de 3 a 6 infecciones respiratorias superiores por año, y en los niños es donde se puede ver fiebre de bajo grado. En nosotros los adultos generalmente no. Cuando tenemos fiebre de inicio súbito, vamos a pensar en influenza, ¿verdad? Enfermedad tipo influenza. En Estados Unidos, durante el primer año de vida, se presenta un estimado de 12 a 32 millones de infecciones respiratorias por año. En los niños mayores de este año pueden presentarse hasta un acumulado, y de lo reportado, de 200 millones. Recuérdense que las notificaciones no son al 100%. Estas enfermedades virales resultan en millones de consultas, ¿verdad?, a nivel ambulatorio, y más de 10 millones de recetas de antibióticos o diferentes medicamentos por año. El riesgo de una complicación bacteriana no es del 100%, por eso tenemos que tener precaución con el uso de los antibióticos. ¿Sí? Para sinusitis bacteriana aguda va de 1.5 hasta un máximo de 5 a 10%. ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber que fue una sinusitis, un catarro común? Un catarro cuando mucho dura 14 días. Pero el promedio, vámonos con la media, son de 7 a 10 días. Un niño o una persona que tiene catarro de más de una semana, más de 10 días, con dolor facial, ¿verdad?,
tos, halitosis y que el chamaco todo el tiempo está respirando con la boca abierta y tragando mucho, que hay descarga renal, voy a sospechar en una sinusitis. No la voy a diagnosticar de entrada. Que hay sinusitis que se pueden manifestar en 48 horas después de iniciar un catarro, claro que sí, pero presentan los datos clínicos del edema facial. Entonces, para estar muy atentos. Con respecto a las complicaciones de las infecciones respiratorias, como el catarro común para una otitis media, el riesgo es de 36% en los menores de 1 año de edad, y recordemos que esto tiene una explicación desde el punto de vista anatómico y funcional. La trompa de Eustaquio es corta, horizontal y ancha. Entonces, y más las prácticas de alimentación con leche artificial, donde dejan a los niños en el cúbito dorsal conectados al biberón, ¿verdad? Es un factor que mayor predisposición va a tener. Lo mismo si hay tabaquismo, ¿verdad?, en el entorno del niño o antecedentes de atonio. Conforme aumenta la edad va disminuyendo este riesgo. Con respecto a los tratamientos, 68% de los antibióticos prescritos por nosotros, personal médico, que somos los que tenemos que prescribir, se consideran inadecuados. Nosotros hicimos en el año 2002-2004 un estudio en Jalisco y otro en Hidalgo, agarramos 2 estados con la mejor jurisdicción sanitaria y la peor jurisdicción sanitaria. Y oh, sorpresa, me gustaría, ¿ustedes qué porcentaje creen que hubo de uso de medicamentos? No digo antibióticos, medicamentos. Un número, alguien que me diga, así al azar, ¿qué número me daría usted? Un 60%. 98%. Nos vemos así como, ¿se acuerdan de la caricatura del condenito? Plop. Sí, porque llegaban niños de 6 meses, diagnóstico, dolor dental, tratamiento paracetamol, uso inadecuado de medicamentos, no solo digo de antibióticos. ¿Sí? Así es porque así le pusieron el diagnóstico, dolor dental en un niño de 6 meses que apenas le están brotando los dientes. Entonces, hicimos un trabajo muy bonito, algo que se llama los FODAS, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza, y lo del, ¿cómo se llama? El juego del dominó, que es lo que hace que un personal de salud, porque hicimos la encuesta, médicos, enfermeras, el responsable de farmacia si lo había, el interrogatorio del familiar antes de entrar a la consulta o cuando salía, y visita domiciliaria. Entonces fue un gran número de encuestas, ¿verdad? Entonces muchas cosas, muchos de los factores tienen que ver que a veces somos inseguros. ¿Y qué tal si se complica? ¿Y qué tal si es bacteriano? ¿Sí? ¿Y qué tal si ya no regresa y me toma por mal médico porque le dije que solo le hiciera aseos nasales? Entonces tenemos una gran presión por parte de nosotros por inseguridad en conocimientos y de la actualización, y la presión cultural de la sociedad, ¿no? La familia. Si usted me manda aseos con agüita de sal, no, yo quiero el Esterimal, que no sé cuánto cuesta ahorita, ¿verdad? Pero lo relacionan a veces con calidad de la atención. Entonces tenemos, bueno, que nosotros tenemos que estar contribuyendo para modificar esos conceptos. Entonces, cuando tenemos un abuso de la prescripción de antibióticos innecesarios, medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos de venta libre antigripales de menores de 6 años, la FDA, la Organización, la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? Y otras instancias académico-científicas han proscrito o prohibido ese uso indiscriminado porque se han reportado defunciones e intoxicaciones, porque no los manejamos tampoco ni siquiera por dosis por kilo, sabiendo, conociendo cuál es la dosis máxima, ¿no? O los intervalos. También tenemos abuso, ¿verdad?, en el uso de broncodilatadores y esteroides. Entonces, el sistema inmune desde que nacemos hasta el primer año de edad, ¿verdad?, va alcanzando niveles de la etapa adulta, y pues está compuesto por diferentes células, y no solo células, sino los productos celulares, ¿verdad? Entonces, en el primer año de edad, los anticuerpos maternos son fundamentales. Acuérdense, ¿verdad? Un niño prematuro no alcanza a recibir las últimas inmunoglobulinas que van a pasar durante el último trimestre del embarazo. Aparte de esto, las enfermedades o los anticuerpos que ya la madre tiene por enfermedades que ya vivió, lo van a proteger.
Por eso, vacunarlo contra sarampión no estaría indicado en el primer año de vida. Cuando yo empecé la residencia, que les comento hace como 30 años, sí lo usábamos y se aplicaba a los 9 meses, y más recuerdo que sean contemporáneos míos. ¿Por qué se aplicaba? Porque teníamos mucho sarampión, había mucho sarampión salvaje. En cambio ahora ya ven que hubo un caso y se los ven hacia el costo. Acaba de haber el caso que hubo en marzo, tardamos un mes en diagnosticarlo, se llevó a un hospital pediátrico del departamento, se vino uno de los superinstitutos, porque siempre nosotros, bueno, es un orgullo de verdad estar en un instituto, ver todos los profesionales, ¿verdad? Se nos fue, pasó un mes, fue una mujer italiana que en la embajada hay grupos ya de antivacunas, vino, trabajó en la embajada, contagió a su hijo estuvo hospitalizado, pasó un mes para tener la confirmación de sarampión, ¿sí? Y esta contagia a la nana, tienen una fiesta y un solo caso de sarampión en México o en las Américas es un brote, no es cualquier cosita, es un brote. ¿Qué significa? Que algo pasó en nuestro sistema de vigilancia, detección y notificación y prevención de casos, ¿verdad? Que se produce. México está declarado libre de sarampión, ¿verdad? Y de rubiola rubiola en el 2015 y sarampión desde el 2014. Las Américas, ¿eh? Entonces, un solo caso. Y un caso de poliomielitis, o sea, una parálisis flácida aguda, que se llegara a presentar y que sea poliomielitis, es una emergencia epidemiológica, porque solo 2 países en el mundo tienen polio ahorita salvaje. Entonces, para estar muy atentos, ¿verdad? Bueno, los anticuerpos maternos, ¿verdad? Después nosotros vamos a empezar a desarrollar y madurar nuestro sistema inmune con los retos que vamos teniendo las experiencias antigénicas. Entonces, existen múltiples síndromes clínicos. Las infecciones de las vías respiratorias, la mayoría, más del 85%, son virales. Virus, los más frecuentes, si se fijan, bueno, podemos tener enfermedades alérgicas, infecciones respiratorias como el catarro común, otitis media, crudo, bronquiolitis, neumonías y similares. Y son los virus los más frecuentes de los que se llaman las palmas, virus incisional respiratorio, especialmente en los menores de 2 años y el pico mayor de los 6 meses a los 12. Y seguido por rinovirus, el que decíamos solo catarrito, no. Está asociado inclusive con la presencia de sibilancias posteriores al evento inflamatorio. Entonces, si se fijan, bueno, dentro de todas las causas de neumonías por virus es el sincicial respiratorio y los rinovirus, los que tienen la principal frecuencia, causan sibilancias, bronquiolitis, otitis media aguda. ¿Sí? Entonces, adenovirus es un virus que puede ser agresivo y puede haber infecciones graves, que a veces nos puede ser difícil diferenciar de algo bacteriano, está asociado con fiebre. Entonces, tenemos los parainfluenzas, ¿verdad? Aquí les presento una tabla donde hay un estudio observacional, bueno, de aquí de México, donde enfermedades tipo influenza que fueron identificados, cualquier tipo de virus nos puede dar, ¿verdad? Pero el que es susceptible de tratamiento es el virus de la influenza A y B. Cuando tuvimos la pandemia en el 89, pues era el H1N1. En este año y el pasado tuvimos un incremento en influenza tipo B y H3N2. De hecho, de ahí surge el sustento de que se esté proponiendo que la vacuna, en lugar de ser trivalente, con 2A-H1N1 y la otra H3N2, que sean 2A y 2B, ¿sí? Eran trivalentes. Tiene 2A y una B y se está proponiendo, por esta baja cobertura, ¿verdad?, que sean el H1N1, el H3N2 y 2 influencias tipo B. ¿Tenemos infecciones mixtas? Sí, ¿verdad? Pero la frecuencia, si se fijan, no pasa, no llega al 20%. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Aquí fue una red de hospitales, ¿sí?, de la Ciudad de México. Les voy a presentar un caso. Mateo tiene 2 años 6 meses de edad. Tiene el antecedente de 4 a 5 episodios de vías respiratorias superiores por año. Entonces, para Mateo, para esa edad, va a la escuela, guardería,
Probablemente, ¿verdad? O está en casa cuidado, pues en la guardería. Es un menor de 3 años de edad. 4 o 5 episodios de vías respiratorias al año, pensaría que probablemente está en casa, ¿no? Es poco lo que se les enferma. Acude en junio por fiebre de 3 días de evolución, estornudos, rinorrea y tos en accesos cortos y odinofagia. Recibe amoxicilina 50 miligramos por kilogramo de peso por día sin mejoría. Entonces 3 días de este síntoma. ¿Para qué les gustaría el puro cuadro? Todo aquel que tiene moquitos y tos, pensamos en viral, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí recibió antibiótico. A la exploración física, inyección conjuntival, narinas con moco verde, faringe hiperémica, amígdalas con exudado blanquecino. Es muy importante tener presente este concepto. El moco verde no significa que se complicó, ya son bacterias que ya está purulento, aunque le haya madurado, que así no lo van a referir. Es la evolución natural. Los primeros 2 días corre como agua, ¿cierto? Moco y alino transparente. Después del segundo o tercer día va a cambiar a amarillo verdoso. ¿Por qué? Por células epiteliales y presencia de polimorfo nuclear. No quiere decir sobreinfección bacteriana. ¿Queda claro, por favor, ese concepto? Entonces pensemos que este médico, la persona que prescribió, pues pensó que tal vez tenía que complicar con una sinusitis, ¿verdad? Le dio amoxicilina. Quiero pensar, pero es un niño pequeño. Entonces aquí está la foto de Mateo, si se fijan cómo tiene la hiperemia conjuntiva. Podría ser sarampión, pues se acuerdan, bueno, a ustedes ya no les tocó. Tuvimos la pandemia del 89-90, ¿no? Que hubo mucho sarampión, pero también hubo mucho rubiola, como en el 2009, que hubo mucha influenza. Pero hubo muchos iniciales respiratorios, de hecho, mayor número de casos. Lo malo con la influenza es que era mortal y ameritaban internamiento hasta en las terapias intensivas. Tiene un exudado blanquecino, ¿verdad? En las amígdalas y están hiperémicas y edematosas. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, faringoamigdalitis por estafilococo dorado, un síndrome faringoconjuntival o una mononucleosis infecciosa. Pues para un Diógenes es menor de 3 años y es un diente en una gallina, sí se puede dar, pero es excepcional que un niño menor de 3 años tenga Diógenes. Por eso ni penicilina ni lo hacen sacrificando y andando inyectando. ¿Sí? En los niños menores de 3 años, una infección por Diógenes es septicémica muy grave, hacen bacteremias. Y necesitamos a veces de 10 a 14 días tratamiento intravenoso para controlarlo. Lo mismo es muy agresivo. Una faringoamigdalitis por estafilococo dorado no da faringoamigdalitis en estafilococo dorado. Un síndrome faringoconjuntival, probablemente sí. Tenía las conjuntivas y tenía las amígdalas, ¿verdad? Mononucleosis infecciosa, da grandes adenomegalias y puede dar exudado, da hepato y da esplenomegalia. Ok, entonces un síndrome faringoconjuntival, ¿cuál es la principal agente etiológico? Adenovirus. ¿Sí? Tipo 3, 4, 7, 14 y 21. El diagnóstico de diferencial Diógenes. Ahorita vamos a ver unos criterios. Entonces el estreptococo beta hemolítico, bueno, hacen un exudado faríngeo a las 24 horas 13, se siembra en agar sangre, hace una hemólisis completa que se ve transparente en medio del cultivo. Puede estar agar sangre. Eso es por diagnóstico. Ay, perdón, aquí sí. Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A tiene afinidad a diferentes componentes que se encuentran presentes en la superficie del tejido amigdalino, ¿sí? Pero son receptores y algunos receptores que se van a expresar, ¿sí? Con el tiempo, generalmente es después de los 3 años de edad. Es una bacteria súper interesante porque hasta puede ocasionar síndrome de choque tóxico en pacientes con varicela. Sí, aquella varicela, esa lesión de varicela con algo eritematoso, rojo caliente, con datos de celulitis y que el paciente está con fiebre y taquicardia. Sospechan un síndrome de choque tóxico y no se maneja como normalmente lo hacemos. Se maneja con 2 antibióticos, un beta-lactámico que puede ser cicloxacilina más clindamicina, porque hay tantas bacterias
que se llama fenómeno de Igor, que las bacterias ya no están todas sintetizando pared celular, entonces ahí no funciona un beta-lactámico. Para las pocas que se están multiplicando sí, pero necesitamos aquellas que no se están multiplicando, sintetizando, solo liberando pirógenos y toxinas. Para eso sirve la clindamicina. Es una emergencia. Entonces están estos criterios clínicos de McClass, donde nos van a orientar por clínica a sospechar un piógene. La fiebre es de inicio súbito, no hay tos, es un criterio, ausencia de tos, ni mocos, no hay rinorrea. Todo aquel que tiene tos o moquitos no van a pensar en que sea algo bacteriano, hay evidencia científica. Entonces el chaparro empieza con fiebre de inicio súbito, hay hipertrofia o exudado amigdalino, adenopatía cervical anterior dolorosa, van ustedes dando puntos, ausencia de tos es otro punto. La edad estreptocóxica de los 3 al menor de 15 años, de 3 a 14 años, ¿sí? Entonces, y bueno, la altitud 0 a 1 punto, 0 a 1 puntos, no le hagamos nada, un riesgo de un 2 a 6%, remoto que sean piógenes, ¿sí? De 2 a 3 puntos, un estudio microbiológico o trata, ¿verdad? Bueno, aquí lo pueden tratar solo si es positivo. Tenemos piógenes, se va a curar con o sin tratamiento para el 7º o 9 días. ¿Cuál es la desventaja? Que si se cura solito, el riesgo de una fiebre reumática, una glomerulonefritis, ¿sí? Por eso es importante tratarlo, a diferencia de los otros gérmenes, ¿sí? Ok, 4 a 5 puntos, de manera empírica, ustedes con una certeza que puede ser tan baja de 38, pero puede ser hasta 63%, porque hay gente que a veces no tiene dinero para hacerse los sexuales falinos, ¿cierto o falso? Y hasta el día de hoy, bueno, ahorita vamos a ver. Estos mismos criterios están modificados por Wendler, donde el único punto que ponen de protección, los que tienen 45 o más años, le restan un punto, ¿sí? Pero vienen siendo lo mismo para toma de decisiones. Entonces las causas de anginas o faringes hiperémicas, ¿sí? Son múltiples, pero los más importantes son virales, las más frecuentes. Puede tener esas aftas, ¿verdad? Esas ulceritas por enterovirus. Epstein-Barr inflama no solo amígdalas, también la úvula, todo el tejido linfoide, los ganglios cervicales. Si estos pacientes, si reciben amoxicilina, presentan exantema. Streptococcus pyogenes, si acabamos de tener un chaparrito, tiene 7 años de edad, es asplénico, sí, por anemia de células falciformes. Fiebre elevada, la faringe, así como están viendo ustedes la foto del Streptococcus pyogenes. Estos pacientes que son asplénicos, ya sea que nacen sin el vaso o se los han tenido que hacer, bueno, han tenido que hacer esplenectomía, tienen riesgo de sepsis fulminante por neumococo, también infección grave por piógenes, ¿sí? Entonces, si con el bacterios listerioides, por eso es importante interrogar el antecedente de vacunación, y si ha habido o no ha habido otros casos, ¿sí? Que ahí, si se fijan, ya los sexuados son natas, fibrinocubilentas, ¿verdad? Que se desprenden. A ver. Entonces, ya vimos que tenemos una edad estreptocóxica, también tiene una estacionalidad, generalmente, acuérdense que en medicina todo es posible, inicios de primavera, ¿verdad? Y el invierno. La clínica, ausencia de rinorrea, tos, conjuntivitis y pérdida conjuntival, leucoespasmo o diarrea. Eso me está brindando más a virus, ¿sí? Entonces, el objetivo es erradicar la bacteria del sitio de infección. Y cuando ustedes administran la primera dosis de antibiótico beta-lactámico, lo quitan. La prevención de complicaciones, que ya les decía, las no supurativas. Supurativas pueden ser un empiema con derrame pleural, una osteomielitis, una artritis séptica. Disminuir la transmisión de las bacterias a los contactos cercanos y una rápida curación y respuesta de los signos y los síntomas. En esta gráfica nada más se ve cómo estamos, por ejemplo, vemos una garganta roja, inclusive en el hospital, ¿no? Los residentes que empiezan, ¿no? Ah, pues faringitis, y chocado con faringitis, por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, la prescripción de antibióticos, bueno, si se fijan, es la franja roja.
el antibiótico recomendado y no recomendado. Entonces, ¿hacia qué nos vamos? Pues a prescribir, ¿verdad? Y a recomendar medicamentos y antibióticos. Aquí les estoy poniendo la media que es en 85% de un tratamiento para una faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esto es una línea del tiempo desde los 50, que se empezó a usar la penicilina hasta los 60 y tantos, 68. Aquí tenemos cefalosporinas, ampicilinas y penicilinas, que son beta-lactámicos, ¿verdad? Y que la media de tratamiento óptico es de un 85%. ¿Por qué no puede llegar a veces a ser el 100%? ¿Por qué? Porque Piógenes no está solito. Hay otras bacterias comensales como Moraxella catarrhalis, pudiera estar, es causa de sinusitis y que hay que tener, o de las mismas bacterias que producen caries, que producen beta-lactamasas. Entonces yo doy mi enzima y protejo al estreptococo antes de que la penicilina llegue, la va a desnaturalizar. O existen otros mecanismos fisiopatológicos donde el estreptococo se introduce entre las células. Entonces antibióticos que no tengan buenas concentraciones a nivel de secreciones pueden perpetuarlo. Pero no quiere decir que esto pasa en la mayoría, es en la minoría de los casos. Dice, ¿existe realmente resistencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A a la penicilina? No. Hasta hoy, 25 de mayo del 2018, no existe ningún estreptococo resistente a penicilina. Entonces, los mecanismos de resistencia y producción de beta-lactamasas por otras bacterias, ¿verdad? Que van a, bueno, no se ha demostrado que haya beta-lactamasas, no lo produce ni tiene cambios en sus proteínas fijadoras de penicilinas. Esto no aplica para beta hemolítico del grupo A. Beta-lactamasas prestadas por otras bacterias, sí. Causas posibles de que el paciente recaiga o falle, lo que les comentaba, ¿verdad? La presencia de otras bacterias, ausencia de microbiota oral que interfiera con el crecimiento. Cuando abusamos de los antibióticos nos echamos las bacterias sapróficas, no solo de la cavidad bucal y de la faringe, sino de todo el tracto digestivo, ¿verdad? Lo que les comentaba, el que esté esta Moraxella productor selectivo exclusivo de beta-lactamasas de los mecanismos de internalización que les decía del estreptococo entre las células epiteliales para escapar a la erradicación de la penicilina. Queremos dosis, duración o medicamentos inadecuados, pobre apego cuando son los tratamientos de oral. El tratamiento de oral, a excepción de acitromicina y claritromicina, son de 10 días. Entonces, tratamientos inadecuados, poco apego, que se vuelvan a reinfectar, ¿verdad? Un estado de portador que no es enfermedad. Entonces, existen ventajas y desventajas para dar antibióticos en las faringoamigdalitis. Por ejemplo, el tratamiento de elección ideal es la penicilina benzatínica combinada. ¿Cuál es la ventaja? Apego al 100%. Llega el chamaco, menos de 26 kilos, 600.000 unidades de benzatínica, porque la combinada trae 600 de benzatínica. Si es uno mayor de 6 años o de 26 o 27 kilos, le tocan los piquetes, uno en cada pompa, como los submarinos, ¿sí? Entonces, apego al 100%, aquí está y aquí se termina el tratamiento, ¿sí? No hay falta de apego. No da selección bacteriana para resistencias, es de bajo costo. La desventaja es que es menos del 80% y que va a ser intramuscular. Acitromicina o claritromicina son esquemas cortos, ¿verdad? Logran la erradicación menor que la penicilina del 90%. Hay poca, dependiendo del medio. No me va a modificar mucho la microbiota, pero hay países, como en España, donde tienen tasas altas de resistencia a los macrólidos. Más del 80%, o sea, hay falla, no les matan al estreptococo, eso sí. Costo elevado, ¿verdad? Y el riesgo de cardiopatía isquémica a 40 años de seguimiento. Cefalosporinas de primera generación, 90% de erradicación. No hay selección bacteriana porque son de espectro reducido, ¿verdad? Bajo costo, pero la dosificación y la duración de todos estos va a ser de 10 días, a excepción de las cefalosporinas de tercera generación, que la subtracción intramuscular, que logra la erradicación de un 90-95%. Pero que hay, bueno, no hay ahora, ¿verdad? Gran selección bacteriana, costos elevados. De hecho, si hay cefalosporinas de tercera generación, que me agarran muchas enterobacterias. Entonces yo hago, ¿verdad? Por matar una mosquita,
que la puedo matar con penicilina. Estoy agarrando un super cañón donde le voy a pegar hasta los que no tenía que llevarme, ¿no? Con lo que esto ocasiona. Entonces, esta foto, esta diapositiva es que Piógenes no está solo, está acompañado por múltiples bacterias, ¿verdad? Streptococcus, el Salivarius, el Mitis, Intermedius, por mencionar algunos. Entonces, en estos pacientes, ¿verdad?, modificamos toda la microbiota. Entonces podemos, bueno, ¿qué es lo que ocasionamos? Selección, candidiasis oral, estomatitis herpética, ¿verdad? Entonces, la clave del tratamiento, los que no ameritan tratamiento, no les demos, no uso de antibióticos, acuérdense, mocos y tos. Pacientes no tratados, bueno, en pacientes no tratados la combinación de penicilina es la mejor opción, bencetacil combinado. Pacientes muy tratados y que han estado con las recaídas, hay que investigar qué factores hay y valorar las macrólidos o cefalosporinas, ¿sí? La clindamicina es una buena alternativa. Entonces recordar que cada vez que usamos antibióticos estamos generando daño. Caso de Regina de 18 meses, hace 5 días tiene rinorrea hialina y tos húmeda. Les gusta bajar virus o bacteria. Recibió manejo sintomático con antihistamínicos. El día de hoy se agrega fiebre de 39 grados con hiporexia e irritabilidad. A la exploración física trae 130 de cardíaca para 18 meses, 28 de respiratoria, temperatura de 38.5, narinas con moco verde, hiperemia faríngea, membrana timpánica izquierda con los siguientes hallazgos: está bombada, eritematosa, con disminución de la movilidad de la presión positiva cuando hacemos otoneumatoscopia, agarramos un otoscopio con la perilla, ¿verdad? Y al presionar, yo ya sé cuál es la fuerza que tengo que aplicar para mover una membrana timpánica normal, no se mueva la presión positiva. Eso me indica presencia de líquido en el oído medio. El tratamiento más adecuado, entonces, estoy diagnosticando una otitis media aguda. ¿Cuál sería? Amoxicilina 45 por kilo por día por 7 días, ahora que estamos en los 18. Amoxicilina a 90 miligramos por kilo por día, bueno, por 10 días, doble de la dosis y mayor tiempo. O amoxicilina combinada con ácido clavulánico a 45 por kilo por día, por 10 días, o amoxicilina a 90 por 7 días. Perdón. Así es la B. Entonces, ¿por qué? La dosis mayor es por los neumococos altamente resistentes a penicilina. Necesitamos dosis mayores de cefalosporina, ¿sí? Si fuera para una faringe, no pienso en neumococo, ese no me causa amigdalitis ni faringoamigdalitis, ¿cierto? Pienso en Piógenes. Ah, bueno, ahí me voy a la dosis de 40 miligramos. Entonces, en niños con otitis media aguda en Finlandia, ¿verdad?, puede haber que inician con un proceso respiratorio viral y después una sobreinfección bacteriana, hasta un 65% de los casos, y bacterias solas en un 27%. Entonces, bueno, estamos con el espectro de otitis media aguda, ¿verdad? Entonces, acá vemos la incidencia de neumonía y bronquiolitis, traqueobronquitis y otitis media aguda. Aquí en esta tabla, la bolsita va a ser la otitis media. Entonces, si se fijan, la causa de otitis media, que es un proceso infeccioso bacteriano, es más frecuente en los menores de 5 años, especialmente en el menor de 1 año, por las características anatómicas que ya comentamos. Perdón, me voy de paso. Entonces, los otopatógenos o los patógenos bacterianos que afectan el oído, que están en la nasofaringe durante unas infecciones respiratorias, en estudios que se han hecho, se ha visto que en un 10% no se encuentra, uno solo va en un tercio de los casos, 2 en 30 y 3, ¿sí?, hasta en un 50%. Eso es de los eventos de otitis, ¿verdad? Las series de casos que se hicieron de estudios ahí en el Hospital Infantil de México de los 86 al 94, si se fijan, era estreptococo, neumonía y hemófilus influenza, y en esos tiempos de los 80, cuando todavía no se metía lo de la vacuna de hemófilus influenza conjugada,
hemófilos ocupa un lugar muy importante para otitis, sinusitis, neumonías, infecciones de articulares, huesos y articulaciones. Entonces, con la introducción de la vacuna, tanto de hemófilos influenza tipo B, las infecciones de otitis por hemófilos influenza tipo B o capsulados han bajado, ya son poco frecuentes por la alta cobertura de vacunación. Ahora son sustituidos por hemófilos no tipables. Y neumococo fue el que ocupó el primer lugar porque hay más de 100 serotipos, solo teníamos una vacuna 7 valente, estaba 9 y ahorita la 13 valente. Nos quedan todos los otros serotipos no cubiertos por la vacuna y que por exposición natural se van a los pacientes. Entonces sí, tanto para otitis como para sinusitis, estos son los dos principales agentes bacterianos. Entonces en esta gráfica vamos viendo, ¿verdad?, los aislamientos de neumococo como de hemófilos. El círculo es neumococo, estreptococo pneumoniae, y los cuadritos, sí, son hemófilos influenza tipo B. Estos fueron aislamientos, ¿verdad?, en pacientes con otitis media aguda con y sin falla de tratamiento, o sea, por microbiología. Entonces, tenemos que hemófilos influenza, antes de la vacuna, ¿verdad?, era muy frecuente. Conforme se fue introduciendo la vacuna de hemófilos influenza y la de neumococo, las frecuencias cayeron, especialmente hemófilos influenza tipo B, que estaban y algunas de neumococos que estaban incluidas en la vacuna. Entonces, bueno, estos seguimos ahora lo que les decía, neumococo lleva en primer lugar, seguido por los no tipificables. Existen otros estudios, ¿verdad?, publicados que respaldan esta misma epidemiología y en países donde también se están usando las vacunas. Entonces, con respecto al tratamiento de la otitis media aguda, entonces la terapia de primera línea es amoxicilina, ¿verdad?, a dosis anteriormente era de 50 miligramos por kilogramo de peso por día durante el primer episodio en niños mayores de 2 años, donde, si se fijan, la baja prevalencia de neumococo resistente a penicilina, no van a tener problema con esa dosis. Pero pacientes, ya en nuestro medio se considera que las tasas son altas, entonces ya el esquema para otitis y para sinusitis aplica de dosis de 80-90 por 10 días. ¿Sí? Cuando este paciente ha estado sometido a presión antimicrobiana en los últimos 30 días o que sean pacientes de alto riesgo, le daríamos la amoxicilina combinada con ácido clavulánico, no de primera entrada, ¿sí? Una alternativa sería ya las de segunda línea se consideran combinadas con clavulana, ya la última sería ceftriaxona intramuscular, ¿verdad?, la dosis de 50 miligramos por kilo por día durante 3 días, sabiendo toda la espectro de microbiana que estoy ganando. Por eso hay que ver la presión que ha tenido. Las guías de la Academia Americana de Pediatría dicen que el diagnóstico de otitis media es el abombamiento de la membrana timpánica, disminución de la movilidad, ¿se acuerdan? O torrea. Si yo estoy viendo que el paciente está llenando material purulento, ¿de dónde sale? De membrana timpánica. Hay que revisar que no se llama con otitis externa. O el abombamiento de la membrana timpánica de menos de 48 horas con el niño que tiene otalgia, que no habla, se manipula, se restriega, ¿verdad? Con el edema intenso, voy a sospechar, tengo que hacer mi fotoneumatroscopía. Entonces, otitis media aguda, sabemos que hay colección de líquido atrás de la membrana timpánica. Entonces, aquí hay un algoritmo. Ustedes van a su paciente, un chamaco con cuadro gripal, febrícula, es un lactotito. Entonces, si catarro, sin abombamiento, ¿verdad? No hay evidencias de abombamiento ni de alteraciones en la movilidad, entonces este niño no tiene líquido en el oído medio, no hay otitis media aguda. Tiene abombamiento, bueno, abombamiento a la exploración física, ¿verdad? Presencia de líquido en el oído explorado, dolor, eritema intenso, una otitis media aguda. Ya, cuando hay datos moderados o graves de respuesta inflamatoria, fiebre, irritabilidad, vamos a pensar en una otitis media grave, ¿verdad? Entonces,
No es otitis media si no hay líquido en el oído medio, hay que usar el otoscopio. Tenemos que hacer manejo del dolor, ¿verdad? Entonces debemos usar paracetamol, que es el más recomendado porque tiene menos eventos adversos. Obviamente que se metaboliza en el hígado y también dosis inadecuadas, las complicaciones que puede tener. Otra estrategia en los niños es cuando uno mastica o deglute saliva, al estar tragando, se abre la trompa de Eustaquio. Entonces, se puede recomendar como una medida, una estrategia de goma de mascar sin azúcar, ¿verdad? Y que estén tragando, masticando para estar tragando y va a ayudar a liberar. El oído duele porque hay líquido que no duele y está la membrana timpánica estirada, dando toda la tensa. Ok, otitis media grave. ¿Cuánto va a ser? Amerita, eso el paciente, ¿verdad? Que va a tener datos de fiebre, ataque al estado general, sea unilateral o bilateral la otitis media, aquí en este caso se va a dar antibiótico, tiene signos y síntomas de gravedad, hay otalgia, fiebre, ya se los comentaron, ¿verdad? Especialmente en los menores de 6 meses, antibióticos, señores. Una otitis no grave en un niño pequeño, ¿sí? Tratamiento antibiótico si es bilateral, ¿sí? El paciente está como en estado general, pero las dos membranas timpánicas, los dos oídos medios están afectados. Si es un niño menor de 2 años de edad, ¿verdad? Sin signos y sin síntomas de gravedad, todos los niños de manera resumida, todos menores de 2 años de edad deberán recibir antibióticos. En que no es grave, pueden valorarlo y dejarlo 24 48 horas que mejoren los signos y los síntomas, ¿sí? Porque ya ven que puede estar virus y bacterias y empiezan de manera viral en un inicio. Entonces, lo que dicen las guías es, si a las 48 horas no se ve que reviertan o mejoren los signos o los síntomas, entonces se le indica el familiar, entonces lo puede usar, ¿verdad? Sin ningún temor a ninguna complicación. Sin embargo, cuando se hacen las encuestas a los médicos, a la práctica clínica ya, muchos, al ver solo que ya tenían los datos de líquido en el oído medio compatibles con otitis media aguda sin las manifestaciones, ni signos ni síntomas, muchos médicos, por eso que les decía, son estudios que se realizaron en Estados Unidos, administraban el uso de antibióticos. Entonces, ¿con qué va acompañado? La información a los padres, ¿verdad? Y lo que les decía, el antibiótico se lo pueden dar ustedes en la misma receta. Mire, señora, está muy bien, el niño tiene el cuadro gripal, así asado, tiene un poquito de líquido, póngale el chupón por ratito. No queremos, ¿verdad?, generar deformidades, porque el chupón tiene sus contraindicaciones y sus consecuencias. Todo es de práctica racional y prudente, ¿sí? Entonces, se ve que el niño sigue con fiebre o está irritado acá, entonces aquí está la receta y le va a dar este medicamento. Lo mismo cuando dan los antipiréticos o antiinflamatorios, no se los dejen con horario porque no van a vigilar al paciente. Denle paracetamol cada 6 horas. No le ponen, duela o no duela, ya está la señora, ¿y por cuántos días? ¿Y por cuánto tiempo? Y nos pasa a veces en los pacientes graves que tenemos hospitalizados. Ah, pues vamos bien a febril, ya llevo 2 días, es un oncológico. ¿Qué cree, doctora? Tiene paracetamol con horario. ¿Cómo voy a ver la respuesta clínica, cierto? Entonces son por razón necesaria y bien explicado, ¿verdad? Uno, es bueno, la población a veces está más informada que nosotros y a veces muy mal informada, y las demandas médico-legales están a la orden del día. Hace pocos años, no me acuerdo cuántos años, pasó que con un compañero nosotros egresados del infantil en Veracruz, Darío Mesa, y lo pueden encontrar en el Facebook o donde estaba, en las hojas, que llegó un paciente a Veracruz de Italia, casualmente también, llegan al niño, un niño de 2 años de edad, menos de 5, con diarrea, y alguien lo ve en esa clínica y lo manda con Gatorade y el paciente fallece. Caso médico legal, así como si fuera un gran narcotraficante, ¿verdad? Fueron por él, y pues toda la penuria, ¿verdad? Que no quisiéramos, mis hermanos, sabemos y nos imaginamos, ¿verdad? Pero no queremos estar ahí. Entonces, bueno, la información es súper importante, ¿sí? Entonces, el tratamiento. Tenemos síntomas graves, bilaterales o unilaterales en un pacientito menor de 6 meses de edad. Vamos a tratarlo, ¿verdad? Y damos seguimiento en 48 a 72 horas de iniciar los síntomas y el tratamiento.
sin síntomas de gravedad, ¿sí? Al menor de 2 años de edad, sin síntomas de gravedad, pero es menor de 2 años, si es bilateral se trata, si es unilateral, está la alternativa aquí a ustedes, ver las condiciones sociales del paciente, los familiares, del entorno, ¿verdad? Para el cuidado. Y dependiendo de eso, en 48 a 72 horas de inicio de los síntomas, si empeoran o no, o remiten, se decide o no dar el antibiótico. ¿Sí? En el menor de 2 años. En el mayor de 2 años de edad es vigilancia. ¿Sí? Vigilancia con ese seguimiento. Tratar solo ante la persistencia de síntomas. ¿Sí queda claro el concepto, señores? Entonces, amoxicilina, si no ha recibido en los últimos 30 días, no hay datos de conjuntivitis purulenta, no es alérgico. Creo que ya se lo puse a otra alemana. Gracias. Entonces, ¿cuándo van a pasar a amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamases? ¿Verdad? Cuando ha habido la previa. ¿No antes? Sí. Aquí es eso. Gracias. Entonces, cuando ya ha tenido presión antimicrobiana previa, ¿verdad? Datos de conjuntivitis purulenta y otitis media recurrente sin respuesta a la amoxicilina, daríamos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que es la opción B, la número 2. La que sigue, por favor. Ok, empeoramiento. Aquel paciente que está en observación, datos de empeoramiento, que no mejora los signos y los síntomas, persiste con la fiebre, ¿verdad? A pesar de que ya iniciamos antibióticos o amoxicilina con ácido clavulánico y vemos, siempre quedan 2 a 3 días de oportunidad que el antibiótico actúe. Yo, como se los explico a los papás, para enfermarnos basta que me quiten los zapatos, ¿verdad? Que con el pie caliente pise el suelo frío, ¿cierto? Porque así no lo refiero. Para curarse no es lo mismo, darlo más. La que sigue, por favor. No hay que dar profilaxis, ¿por qué? Porque la duración no tiene una fecha establecida, la eficacia no se ha demostrado y como usamos dosis subterapéuticas generamos resistencia. Gracias. En la otitis media recurrente no se va a curar con antibióticos, necesitan mandarlo con el otorrino para ver esas alteraciones que está presentando el paciente y van a necesitar tubos de ventilación. Ahí está la definición de una otitis media recurrente: 3 episodios en 6 meses o 4 para el año, ¿verdad? Y un episodio a los 6 meses, en los 6 meses precedentes. ¿Me da la que sigue, por favor? Ya le puedes cambiar de ahí. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la otitis media aguda y varias de las infecciones respiratorias con vacunas? Si tengo vacuna de influenza, se la tengo que ponerla. En noviembre, en la temporada del invierno, ahorita en mayo y junio ya no está indicada usar la de influenza. Neumococo, a la edad que le corresponde, la pentavalente que tiene contra el difteria y contra el influenza tipo B, en sus etapas que le corresponden. Un mecanismo de protección, la lactancia materna exclusiva. Fomentemos, la estrategia recomendadísima, ¿verdad? No solo hasta los 6 meses, se puede dar exclusiva hasta los 2 años, en caso de que la posibilidad de que la madre pueda dar, por todo lo que contribuye desde el punto de vista inmunológico, psicológico, emocional. Que esto es un reto, ¿por qué? Por la calidad de vida que llevamos, la mayoría de las mujeres ya trabajamos, ¿sí? Entonces termina uno abandonando a veces la lactancia y los niños terminan siendo cuidados por la televisión, con todo lo que estamos viendo de la juventud, ¿verdad? La pérdida de valores y de apego. El apego es importante, ¿no? Que no se duerma con nosotros, que duerma por allá. Los niños se quedan de manera aislada, ¿sí? Entonces, con sensación de soledad, de abandono, y después ya no checan con uno. No se los enseñamos. Evitar exposición al humo del tabaco, ¿verdad? Porque es un factor de riesgo. Salud. Entonces, o darse fiebre o sospecha de otitis media, este es un algoritmo bonito que ya lo repetimos, ¿verdad? Si buscan, aquí está. Entonces, ¿hay agotamiento? ¿No hay agotamiento? Busquemos otra cosa, otro diagnóstico. Si hay que ver la movilidad de la membrana timpánica, signos y síntomas de otitis, antibióticos de primera clase, ¿verdad? Si es otitis bilateral, dependiendo de la edad, podemos dejar en observación, si es menor de 2 años, antibióticos a todo, de manera racional.
Aquí nada más sería ya un resumen, ¿verdad? Con las opciones de tratamiento que ya se los comentábamos: la amoxicilina con ácido clavulanico, eritromicina, acitromicina. Acá es cuando, si el paciente recibía cualquiera de estos antibióticos, que nuestra alternativa, ¿verdad?, es la amoxicilina con ácido clavulánico, haciendo el ajuste a las dosis que debe de ser. Que ya recibió amoxicilina. Pues sí, pero ¿qué creen? Se lo daba a 40 o a 30. Duplicamos la dosis, ¿no? La ajustamos como debe de ser. Y cefalosporinas de segunda generación, ¿verdad?, que nos pueden servir muy bien para cubrir Haemophilus influenza, moraxella y neumococo. Cefuroxima es excelente. Ok, antibióticos. Antibióticos no recomendados para el tratamiento de otitis media. Cefalicina es una cefalosporina de primera generación. No me va a cubrir a neumococo, que es el principal agente etiológico. El cefaclor va a actividad contra los neumococos resistentes de manera intermedia a las penicilinas. Cefixima tampoco me cura el neumococo. Ceftriaxona está en casos seleccionados, ¿verdad? ¿Por qué? Por toda la presión que voy a hacer. Clindamicina no actúa contra moraxella y Haemophilus. Para parenfamilaritis me sirve muy bien. Para otitis media no me cubre de los principales agentes, me cubre piógenes y neumococo muy bien. Eritromicina cubre actividad con Haemophilus influenza. Y resistencia cada vez mayor al neumococo acá en nuestro medio. Muy importante que cuando van a usar la combinación de ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico, no es que esta presentación de 600 miligramos de amoxicilina con 42.9 de clavulanato, y a un paciente que le tengo que dar 790 miligramos cada 12 horas, si se fijan en las diferentes presentaciones, estoy dando cantidades mayores de clavulanato, ¿sí? Y eso me va a llevar a mayor evento adverso, y el chamaco va a estar con la diarrea y el vómito y el dolor abdominal. Entonces, a veces que tenemos la de 500 miligramos con 125 de clavulanato y la de 250 también, entonces estaría dando dobles dosis de clavulanato, ¿sí? Entonces, una alternativa, ¿verdad? Acá sería una sola dosis. Es usar la amoxicilina con ácido clavulánico, que tiene de 400 con 57 de clavulánico, y amoxicilina sola va a ser aquí lo canón. Es la cantidad de clavulanato que la voy a estar controlando para evitar la toxicidad, ¿sí? Y bueno, todo el tiempo desde que nacemos, ¿verdad? Toda la vida vamos a estar expuestos a múltiples eventos infecciosos y exposición a antibióticos que nos van a modificar toda nuestra microbiota, hasta la producción de alimentos también lleva, ya ve que a los animales le dan streptomicina y diferentes antibióticos para engordarlos, ¿sí? Como coagulantes, todo eso nos está generando que tengamos bacterias multiresistentes que después son un reto tratar. Bueno, con eso terminaría esta primera parte, ¿verdad? Espero si tienen alguna duda o comentario. Muy bien. Se le bajaron las plaquetas, empezó con un poquito de dolor abdominal, era enfermedad ácido péptica con los medicamentos celestes, ya se le puso su, ¿cómo se llama? Omeprazol. Entonces ya vamos bien, ¿no? Desde el punto del este infectólogo, y ya llegó el día siguiente, el miércoles que les comento, ya me hice la receta, lo que me tengo que comentarle acá afuera, ¿no? Que Alberto falleció. ¿Cómo? Se cayó. Se golpeó la cabeza, ¿verdad? Fue un golpe que la mamá no le llamó la atención, estaba a propósito pénico, las pupilas así, ¿no? Entonces hay un paro, una muerte súbita, ¿no? Desgraciadamente no atribuida a lo que puede haberlo matado, ¿no? Entonces ahí vamos en eso, lo que nosotros como médicos sabemos, ¿verdad? Y para sensibilizar a los familiares, porque ellos, como si yo voy con el mecánico, yo le voy a creer. Acabo de contratar a una persona que era arquitecto, se supone que hizo un fraude. Dice no, entonces uno confía. A ver, bueno. Neumonía adquirida en la comunidad, el tratamiento actual. Entonces, la neumonía es la principal causa de muerte en los menores de 5 años. Este lugar lo ocupó al desplazar a las enfermedades diarreicas agudas.
Porque si se acuerdan, bueno, ya sobre este comentario, ¿verdad? Los contemporáneos, sí, veíamos cantidades de enfermedades diarreicas en el internado, en el servicio social, en los centros de salud. Entonces, gracias a Tera Suero, pues se logró salvar y mucho más al meter, bueno, la parte que le toca a la vacuna contra el rotavirus. Entonces, la neumonía es la principal causa de muerte en estos menores de 5 años. Se puede presentar 0.29 episodios por niño por año en países en vías de desarrollo como nosotros. En países ya desarrollados, si se fijan el porcentaje es que baja, 0.05 episodios por niño por año. Entonces eso nos habla de diferencia, ¿sí? Tiene que haber mucho el entorno. Se producen aproximadamente 156 millones de episodios nuevos cada año. 150, la mayoría, señores, casi todos se presentan en los países pobres. Y se dan, por ejemplo, aquí hay algunos enunciados: India, China, Pakistán y Bangladesh, ¿verdad? Indonesia y Nigeria, según los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Va a provocar aproximadamente un 19% de todas las muertes en los menores de 5 años. Ahí viene lo de las autopsias verbales, porque es una meta de tratar de disminuir esta muerte de un 5 a un 2.2% para el 2030. Más del 70% de las muertes están en, ya dijimos, países pobres. Existen evidencias que señalan como principal agente patógeno asociado a neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sí? Lo primero van a ser los virus, luego neumococo, por lo que ya comentábamos, ¿verdad? Y en pacientes no vacunados puede estar hemófilos influenza tipo B. En esta imagen, ¿verdad?, con los diferentes tonos de color estamos viendo la incidencia que es mayor en los países, ¿verdad? Acá que vemos en Oriente, en África. Y nosotros nos encontramos en un punto intermedio, como 0.11 a 0.20 episodios por año. En esta tabla, la incidencia y el número de casos nuevos por año de neumonía en los menores de 5 años por región de la Organización Mundial de la Salud. Si se fijan, en el sureste de Asia, en el oeste, en el Pacífico del Oeste, África y las Américas, ¿verdad?, estarían en el penúltimo lugar. La suma de todos estos me da 604, pero si se fijan, casi el 100% está en nuestros países. De acuerdo aquí a la Secretaría de Salud, el número de casos reportados son 156.000 en 2015, con una incidencia de 126 por 100.000 personas para ese año. 22.000 de los casos reportados, porque si todos hicimos el internado y el servicio social, sabemos la notificación y que no se notifica el 100% de los eventos. Está notificado más de 22.000 en el menor de 1 año de edad, seguido por el de más de 1 a 4 años, o sea, el menor de 5 con 28.000. Ya en el otro grupo de edad, que abarca de 5 años hasta el de 15, ya vemos que tenemos 62.000, pero hay un mayor rango de pacientes. Entonces acá tenemos las incidencias comparadas, que viene siendo mayor, ¿verdad?, en el menor de 1 año de edad, 1014 contra 322. Entonces, a nivel mundial se producen 3.9 millones de muertes. La neumonía es la principal causa, ya lo dijimos, ¿verdad?, la mayoría del 97% en países en desarrollo. Vemos los costos en los países que llevan las estadísticas de cuánto les cuesta, ¿verdad?, sus estudios económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos las infecciones por influenza, 40 millones de pesos anuales. Ni qué decir, ¿verdad?, ahora que fue lo de la pandemia. En Europa, por neumonía, 1 billón, 10.1 millones de euros. Pérdidas laborales, ¿verdad? Si se trata de adultos y si se trata de pacientes, pues su cuidador. ¿Quién los cuida? Tiene que faltar un trabajo. Dentro de las 10 principales de causa de muerte en países pobres, las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar. Las guerras pasaron al tercero. En países de ingreso medio, ocupa el tercer lugar. A mayor ingreso, se va a ir desplazando de la curva, porque significa acceso a agua potable, medidas de vacunación.
Entonces, acá vemos, ¿verdad?, que ocupa de todas las muertes, la neumonía es la que tiene el 18% por sí sola. En las Américas, ya ubicándonos en nuestro continente, ¿verdad?, más de 400,000 muertes anuales de menores de 5 años, 72,000 son por infecciones respiratorias. En Latinoamérica el riesgo de morir por neumonía es similar al riesgo que tenían en Norteamérica hace 30 años, tenemos un atraso de muchos años. Si no en vacunación, si al menos en todo lo que conlleva. Entonces, la meta que les comentaba, disminuir para el 2030 de 5.8 a 2.4 las muertes por neumonía después del periodo neonatal y disminuir un 0.5% con respecto al 1% de la neonatal. Son esas dos poblaciones, neumonía y neumonía neonatal. Entonces, el principal mecanismo de defensa que tenemos nosotros es el epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque tenemos células, tenemos citocinas, quimoquinas que son liberadas, las células productoras del moco, el movimiento de los cilios, interferones, benzina, lactoferrina, y esta capa de moco secretado. Todo esto ayuda a contener a los patógenos más frecuentes que nos agreden, que son los virus. Cuando hay unas alteraciones en el sistema inmune, ¿verdad?, obviamente que los virus invaden, producen un aumento de la hipersecreción de moco, están por varios de las movilidades de los cilios, hay productos de citotoxicidad que producen respuestas inflamatorias con ruptura de las barreras de protección. Entonces, la etiología de las infecciones respiratorias, ¿verdad?, agarrando del tema previo este neumonía, lo más frecuente son los virus seguidos por bacterias, y los menos frecuentes hasta ahorita, ¿verdad?, son los atípicos, que conforme se tenga más acceso a estas pruebas diagnósticas se va a ir incrementando. No sé cuántos aquí en Guerrero tengan acceso a detección de antígenos de micoplasma o al cultivo, porque el cultivo es extraordinario, porque es una bacteria que crece solo en cultivos celulares, no cualquiera lo hace. Entonces no podemos diagnosticar, ¿no?, cuando no tenemos las herramientas. Entonces, ¿cómo se reduce la mortalidad por neumonía? Pues acceso a los sistemas de salud, prevención con vacunas, tratamientos adecuados en tiempo, elección del antibiótico y en las medidas de soporte. Todos ustedes, mi sugerencia, deben de tener una necesidad que tengan un oxímetro de pulso, todos los médicos, enfermeras, el que está el paramédico tiene que tener su oxímetro. Caso clínico 1, niño de 3 meses con 2 días con coriza, que eso es catarro, fiebre postproductiva, tiene 3 meses, la vez menor de 1 año, está alimentada al pecho materno, está hidratado, está con alteraciones del estado de alerta, está inconsciente, tiene 62 de respiratorias para 3 meses, frecuencia cardíaca de 142 y temperatura de 38.2. Si se fijan, la temperatura no es una fiebre elevada, ¿verdad? Faringe congestiva, retracción subcostal de 2 cruces y bilancias bilaterales, hígado a 3 centímetros, palpándose el borde inferior del vaso. Entonces, ¿alguna idea? Ahí está la imagen, no se ve muy bien por las luces. Entonces, se ven datos de atrapamiento de aire, se está silbando, por edad podemos pensar en una infección viral. ¿Cuál? Bronquiolitis. ¿Sí? Entonces, hay quienes hospitalizar a aquellos niños que tengan frecuencias respiratorias que les quede, ¿verdad?, arriba de la percentil que les corresponde para la edad. Pacientes que se ven con aspecto tóxico o comprometido, saturación por abajo del 44%, niños pequeños menores de 3 meses son de alto riesgo, que entran en la apnea por esta dificultad respiratoria, tienen factores de riesgo y va empeorando progresivamente, ¿verdad?, en el aspecto respiratorio. Ahora me fui de más, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá el que tenga, cuando no trae patio de espleno porque tengo un estimado o un linfoma, ¿sí? Su paciente con datos de atrapamiento de aire.
Perdón. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que tenemos que ver siempre? No solo la prematurez, displasia broncopulmonar, es un paciente que ha tenido eventos repetitivos, ¿verdad? Es un paciente prematuro, que estuvo hospitalizado, sometido a oxígeno, pacientes con inmunodeficiencias, menores de 6 semanas de vida que tienen fibrosis quística, las cardiopatías congénitas, porque unas llevan insuficiencia cardíaca, o las otras, ¿verdad? Las cianógenas, enfermedades neurológicas o metabólicas, anomalías congénitas importantes o factores familiares. Un paciente con síndrome de Down se considera de alto riesgo por las alteraciones inmunológicas y anatómicas que tiene. Entonces, el agente, bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Existen técnicas moleculares, ¿verdad? Cultivos y detección de antígenos. El agente más frecuente es el sincicial respiratorio, es el agente etiológico de bronquiolitis. Como patógeno único, ahora que se están haciendo más estudios a través de PCR y técnicas moleculares, se ha visto que no es necesario que esté un solo virus. Puede haber 2, 3, hasta 3 o 4 virus hemos llegado a encontrar. Y eso obviamente mayor gravedad y más daño al epitelio respiratorio. Entonces puede ser un copatógeno en un 18 o un 20%, seguido por rinovirus. Este es muy agresivo y deja a los pacientes con sibilancias, metaneumovirus y adenovirus. Las coinfecciones varían de un 19 a un 35%. Esto lleva a un mayor riesgo, ¿sí?, que los pacientes que tengan infecciones por una bacteria o las infecciones con más de un virus puedan tener cuadros graves, estancias hospitalarias prolongadas y que los pacientes inclusive queden dependientes de oxígeno y silbantes. Entonces, un criterio de urgencia a ustedes, un paciente que nunca deben entretener, paciente con dificultad respiratoria. Se les puede morir ahí. El tratamiento, ¿verdad? La hidratación, oxígeno, soluciones hipertónicas. Existen las otras medidas de apoyo, la succión o la aspiración nasal, uso de agonistas beta-2, epinefrina, uso de esteroides inhalados, antileucotrienos, antibióticos, terapia respiratoria. Entonces vamos a ver estos. Entonces, la solución salina hipertónica al 3% se ha visto que ayuda perfectamente muy bien a movilizar la secreción respiratoria, ¿sí?, a disminuir el proceso inflamatorio. El uso de broncodilatadores, ya lo verán ahorita a detalle con el doctor, también está indicado respetando las dosis, ¿sí?, la reducción y el tiempo 10 a 15 con el apoyo de oxígeno, que va de 5 a 10 litros por minuto, 6 en promedio. Entonces, importante el oxígeno, los líquidos, ¿verdad? El uso de broncodilatadores. Beta-2 para revertir ese evento. Es un paciente que van a interrogar, si capaz que era un silbante temprano, ¿verdad? Y la infección de vía respiratoria reactivo, entonces el diagnóstico es diferente. Este niño tiene 5 años, se escapa de la edad ya de sincicial respiratorio, tiene 7 días de evolución con tos y fiebre, hasta 39, dolor abdominal, examen está decaído, febril, con un síndrome de condensación en la base derecha. Este dolor abdominal se lo puedo referir a la fosa ilíaca del lado derecho. ¿Cuántas veces no hemos sabido que habido neumonías basales del lado derecho que llegan con un dolor abdominal, piensan que es apendicitis, lo someten al procedimiento y ¡oh, sorpresa! No habíamos puesto el estetoscopio arriba, ¿sí? Y ahora pues el oxímetro, es una gran ayuda. Entonces bueno, ahí en la imagen pues se observa esa neumonía basal del lado derecho. Si se fijan acá no están los datos de atrapamiento porque en el otro se veía el tórax ancho y los espacios separados y hiperlúcidos, super negro, ¿sí? Aquí se está penetrando, se ve una imagen, ¿sí?, radiopática, inclusive puede haber un broncograma aéreo. Entonces, dentro de las neumonías en los pacientes pediátricos, la mayoría son virales. La etiología bacteriana es menos frecuente y va aumentando conforme aumenta la edad, y vienen siendo neumococos, hemófilos influenza tipo B solo en los no vacunados. Acuérdense, una dosis es un esquema incompleto de vacunación, tiene que tener mínimo 3. Moracera catalanis es poco frecuente, más frecuente es estafilococo dorado y estreptococo biógenes. ¿Qué factores me van a decir que o predecir que haya falla terapéutica?
Por ejemplo, una neumonía no grave, que el paciente está saturando, solo le encuentran discretos estertores crepitantes, se ve con buenas condiciones, bueno, sin datos de riesgo, ¿verdad? Entonces lo podríamos tratar ambulatoriamente con antibióticos de amoxicilina, con ácido clavulánico, ¿verdad? O una cefalosporina de segunda generación, la dosis adecuada. Pero el paciente con déficit neurológico no va a poder tomar el medicamento. Una neumonía por aspiración, ¿cuándo la vamos a sospechar? Cuando el paciente está postrado, ¿sí? O esos, como dicen, con alteraciones de la mecánica de la dilución por alteración neurológica, o lo que ustedes gusten y manden, que va a estar vomitando. Ya no solo va a ser neumococo, van a ser las bacterias que están en la cavidad bucal. Entonces tenemos el paciente con acidosis respiratoria, está teniendo un compromiso grave, hipoxemia, pues no hay ni qué decir, ¿verdad? Entonces hay factores relacionados con el hospedero, con el patógeno, la resistencia bacteriana, producción antimicrobiana, dosis inadecuada, tratamientos inadecuados. Factores relacionados también con mortalidad, la madre analfabeta. Una cosa es que ver analfabeta, pero que nos entiende y nos comprende bien, no sabe leer y escribir, pero es que no se confunda, ¿verdad?, con medicamentos. Pero hay madres que tienen a veces un déficit intelectual o cognitivo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos y que nos entiendan hasta con dibujitos. Exposición a humo de tabaco es un factor de riesgo, la presión antimicrobiana, desnutridos y pacientes con bacteriemia, ¿verdad?, con respuesta inflamatoria sistémica. Las complicaciones de las neumonías, dependiendo del agente etiológico, son variadas. Neumatoceles es la destrucción del parénquima pulmonar. Si se rompe un neumatocele puede causar neumotórax. Se ve mucho con estafilococo y piógenes. Abscesos pulmonares, lo vemos en pacientes que tienen el componente de broncoaspiración, derrame pleural en empiema con el neumococo, estafilococo dorado y piógenes. Estos necesitarían, ¿verdad? Puede, dependiendo del tamaño, puede ameritar manejo quirúrgico. Si no, los derrames y los abscesos pues se tienen que drenar. ¿Qué dice la guía de la lista con respecto al manejo de la neumonía y adquirir en la comunidad, que es diferente a la adquirir en el hospital? Estamos con lo que vemos comúnmente afuera. Hay que tratar adecuadamente la mayoría de los agentes causales. Ya sospechamos de manera empírica cuáles pueden ser las bacterias, para evitar mortalidad de los casos no tratados o maltratados. Ya sabemos que aquí estamos hablando de un neumococo en primer lugar. Utilizar terapia antibiótica selectiva para evitar toxicidad, superinfecciones y costos excesivos. El tratamiento empírico va a estar determinado por la edad del paciente. No es lo mismo un recién nacido que un niño, lactante, preescolar, un adolescente o un adulto. El agente más frecuentemente relacionado, ya sabemos, neumococo en todos los grupos de edad, recién nacidos, gran negativos. Son sépticos y esos van a hospital, y esos sí son intravenosos. ¿Cuál fue la causa predisponente? Broncoaspirón. Tengo que cubrir hasta la de calidad bucal. Amoxicilina con clavulanato los cubre muy bien. El estado inmunitario, no es lo mismo tratar a un paciente con VIH, SIDA y neumonía, o un paciente oncológico, o un paciente diabético descompensado. Clasificación con base a la gravedad y características si la neumonía es complicada o no, con o sin derrame o neumatoceles. Hay quienes se hospitalizan, niños menores de 3 meses con riesgo social, dificultades en la administración de medicamentos, o que le dan la receta pero pues no tiene dinero para comprar el antibiótico, van al hospital. Mala respuesta al tratamiento después de 2 días de iniciar, como fiebre persistente, con los signos y síntomas que no cambian o se van empeorando, progresión radiológica o sospecha de complicaciones. Sí, esto ya es una neumonía grave y el paciente, cuando tienen una neumonía grave o con aspecto tóxico ya desde el inicio, se va al hospital. Entonces se hospitaliza, hay que ver, descartar, ¿verdad?, tomar todos los elementos necesarios, infección bacteriana, invasiva o enfermedad viral. Los hemocultivos son útiles, el rendimiento es bajo, menos del 20%, pero si logramos aislarlo vamos a poder dirigir el tratamiento con base a la sensibilidad. Biometría hemática completa. Si hay predominio de linfocitos, datos de tratamiento de agresividad, esa es una bronquiolitis. Si hay anemia y leucocitosis con neutrofilia, más es infiltrado de condensación o alveolar, es bacteriano. Urocultivos y sedimentos de orina y radiografía de tórax. La radiografía no es indispensable, nos permite caracterizar el infiltrado. Entonces, en los recién nacidos se les sabe que aplica esta frase: si se estima es necesario hacer una punción bucal todo recién nacido con una infección,
que se considera séptico, y 20%, o sea, 2 a 3% de los recién nacidos, 2 a 3 de 10 que estén sépticos, pueden tener meningitis sin tener un cuadro clínico característico de meningitis porque son recién nacidos. Las convulsiones en ellos son el simple chupeteo o eso la apnea, ¿sí? Y si no estamos sensibilizados, pues eso era una convulsión, pues sí, ¿verdad? Pero ya en el estudio post-mortem. Entonces, ampicilina más una cefalosporina de tercera generación es una muy buena alternativa para los recién nacidos porque cubre listeria monocitógenes. Dicloxacilina cuando sospechamos una infección estafilocócica, neumonía de focos múltiples con bulas o con derrame pleural, es lo característico del estafilococo. Y los que cubren estafilococo me cubren apiógenes, que también lo podría dar, y neumococo. En cambio, no todos los que me cubren apiógenes y neumococo le pegan al estafilococo. ¿Sí queda claro? La dicloxa le da neumococo y le da a estreptococo. Pero penicilina no le da estafilococo, solo le da neumococo si es sensible. ¿Sí queda claro? Eritromicina cuando sospechamos una neumonía por clamidia trachomatis. Ahorita vamos a ver. Cuando estamos en temporada de influenza, que ya no solo es en invierno y primavera, ¿verdad? Entonces, porque hemos tenido durante los últimos años, después del 2009, como que el virus de la influenza, ¿verdad? Ya no le importó respetar mucho la estacionalidad, se puede llegar a presentar. Si tiene una enfermedad tipo influenza con inicio súbito, de la fiebre, la dificultad respiratoria, y le encuentran datos compatibles de respuesta inflamatoria sistémica y afectación pulmonar, pues van a pensar en influenza y ya está contraindicado que den, ¿cómo se llama? El medicamento que usan para la gripa a nivel que tiene mandarina, el antifludes, pecado, porque todos los virus de influenza son resistentes, ¿sí? A la mandarina. ¿Para qué se lo dan? Nada más le van a dar toxicidad hematológica y neurológica. Entonces el tratamiento gracias es oseltamivir. En caso de sospecha de una infección bacteriana en niños de 3 meses a 5 años, todavía no tiene el esquema completo de vacunación, ¿verdad? Amoxicilina pudiera ser si estuviera toda la dosis o amoxicilina con ácido clavulánico, otra alternativa, mejor el venenófilos, acetilcefuroxima o cefotaxima o ceftriaxona. Todos hay que valorar a este paciente y dar los datos de alarma familiar que nos permitan identificar. Ok, ¿cuánto le dura un tratamiento de una neumonía? Es variado y no está así como blanco y negro. Una neumonía de etiología probablemente viral, que les llega a ustedes sumamente grave al paciente. A veces las neumonías virales, no a veces, frecuentemente hacen leucocitosis con pandemia. El infiltrado parece viral y silbo, pero tiene pandemia y la fiebre elevada, ¿sí? O se ve más que intersticial algo alveolar, pero está silbando y parecía con un cuadro gripal, está en la edad. Estoy entre una bronquiolitis con una sobreinfección bacteriana. Bueno, le tomo, lo vigilo, le inicio antibióticos, tomo una procalcitonina, los que estén disponibles, ¿verdad? Si está dentro de los valores normales, pues y los cultivos ya negativos, pues al quinto día va para afuera. Cuando tengo la duda, no voy a dudar en todos para dar antibióticos a diestra y siniestra. Criterios clínicos, por favor. Una neumonía manejada a nivel ambulatorio, ¿verdad? 7 días, ¿verdad? Excepto para citromicina, que son solo 5 días. Para una neumonía no complicada que esté en el hospital, va a depender, puede ser de 7 a 10 días, dependiendo de la gravedad con la que nos haya de llegar. Si tiene un derrame pleural, estoy pensando en estafilococo dorado como primera instancia, y puede estar ligado a los otros, neumococos y etiógenes, puede ser 10 a 14 días. Si tiene un absceso pulmonar, ¿verdad? Neumonía complicada sin empiema 10 a 14, pero cuando tiene pus en el pulmón, en el líquido pleural, va de 14 a 21 días. ¿De qué dependerían 21 días? De la desaparición de la fiebre, que los datos clínicos vayan remitiendo. Lo radiológico puede persistir hasta 3 meses, ¿sí? Entonces, acá una neumonía por 21 días, gram negativo centro. Estafilococo con 14 a 21 días, va a depender de mi paciente.
Cambio de vía intravenosa a vía oral. ¿Sí? Era amoxicilina sulfatán, lo puedo pasar, amoxicilina con clavulanato, y ya saben, ¿verdad? Los miligramos por neumococo. Ceftriaxona con dicloxacilina, esta es lo que usamos en los pacientes graves que entran al hospital y que inclusive con focos múltiples o que los tenemos que intubar. Se le da ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación más dicloxacilina porque no tiene buena cobertura la ceftriaxona contra estafilococo. La cambio a amoxicilina con ácido clavulánico. Y una alternativa, ¿verdad?, para neumonías por atípicos, donde hay una disociación clínica y radiológica, la que son subagudas, en escolares y adolescentes, inclusive adultos, la eritromicina o acitromicina. La procalcitonina ha sido útil para ayudarnos a tomar la decisión de que van a responder al tratamiento, ¿verdad?, inclusive suspenderlo. ¿Es segura la suspensión de antibióticos al quinto día de tratamiento? Sí, la clínica que habíamos dicho, y la procalcitonina se normalizó, o fue el 80% de los valores basales y el paciente está estable. Rápidamente, 28 años de edad, un varón, tos leve y coriza. ¿Sí? Que realmente son más de 7 días que ha estado así la persona. Acá el cuarto día hay hiporexia y la tos más intensa. Toman la radiografía de tórax, hay un infiltrado de tipo intersticial, tiene poliuria de 40 por minuto y los ruidos respiratorios disminuidos. Si se fijan, no se veía tan mal, pero la placa está fea, ¿verdad? Lo que se llama disociación clínico-radiológica. Entonces es una neumonía intersticial alveolar o un síndrome bronquial obstructivo, micoplasma, ¿sí? Neumonía. Perdón. En este caso, no va clínicamente para sospecha de una placa. No podemos sospechar. Por la persistencia, la tos persistente. Y ya ve que después de 2 semanas todo paciente con tos hay que entrar a la etapa de tosedor crónico para búsqueda de tuberculosis. ¿Sí? Entonces, esto es muy común en los adolescentes. De adolescentes, chamacos de etapa escolar a adultos. Entonces, son las neumonías atípicas donde hay virus y los gérmenes que son susceptibles de tratarse. Está la clamidia y el micoplasma. Menos frecuente la legionela. Estos son los que se llevan las palmas. Es causa una imagen de tipo intersticial. Ustedes toman, a veces tiene como sibilancias el paciente. Lo pueden encontrar. Que le va a reportar eso. Y esa tos a veces dolorosa. Es una característica. Los macrólidos es lo que está indicado aquí para el tratamiento. Entonces, bueno, eso es redundar, ¿verdad? Hablando de los virus respiratorios, ya los virus no respetan una estacionalidad, lo podemos encontrar con el cambio climático que se está viviendo en todo el mundo. Una neumonía típica inicial macrólido puede ser eritromicina, claritromicina o acitromicina, las indicadas son claritromicina y acitromicina. La neumonía clásica, pues ya sabemos, ¿verdad? Amoxicilina. Y dependiendo de la edad y el tiempo de evolución, valorar agregar el macrólido a la amoxicilina. Entonces, las conclusiones del diagnóstico de neumonía es clínico, no se hace por radiografía, hay que explorar e interrogar al paciente. La radiografía solo nos permite delimitar la extensión y las características. El envío temprano de urgencias, en los datos de alarma, hay que tener el oxímetro, tratamiento de soporte de la bronquiolitis, el líquido súper importante, el broncodilatador. El manejo antimicrobiano con antibióticos de espectro reducido, con base en los agentes etiológicos que sabemos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?